¿Cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes, qué gusto saludarles acá desde mi casa, el- desde el rincón de mi casa donde estoy estudiando y preparando los mensajes, los sermones que he querido compartir con ustedes también y que hemos encontrado este método para poder hacerlo. Doy gracias al Señor por eso, porque aún estando lejos y nos podemos comunicar, ¿no es cierto?, en línea. Hace falta, ¿no es cierto?, el poder juntarnos, abrazarnos, bendecirnos unos a otros, como dice su palabra, y bueno, pero es algo que ese privilegio todavía vamos a tener que esperar un poquito hasta que nos den, ¿no es cierto?, la bendición, las órdenes ya de poder regresar a nuestras actividades normales. Pero hasta ahora vamos a seguir así. eh, durante este mes vamos a ir viendo semana por semana, yo creo, vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo o cuánto tiempo vamos a esperar más para estar de esta forma trabajando. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene distintas formas, me imagino yo, eh, de poder trabajar para la obra del Señor, ¿no es cierto? En su propio hogar, orando, buscando al Señor también a través de su palabra, ayudando a aquellos que necesitan, a los más ancianos sobre todo, que son los que más necesitan de nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 15. Le invito a abrir su Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 15. La palabra del Señor en Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder comunicarnos, Señor, con mis hermanos, de poder tener esta bendición de que les llegue este video y puedan, Señor, desde sus casas también reflexionar cada uno en lo que tengan que hacer. Yo te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que usted nos bendiga con su palabra y que pueda ella atesorarse en nuestro corazón y poder, Señor, de esa forma aprender de ti, de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días veía un video de estos videos de estas páginas que hablan sobre apologética y sobre creacionismo y todos estos temas, ¿no es cierto? Los debates que existen hoy día, hasta el día de hoy, sobre la teoría del universo, sobre la teoría de la creación, y, y ateos y teólogos, ¿no es cierto?, debaten distintos puntos de vista. Y llamaba la atención que decía el teólogo, un profesor de la Universidad de Oxford, decía que hoy día el debate no está concentrado en la creación, en responder a asuntos sobre la creación, sobre el universo, sobre la conformación de las estrellas, de los planetas, del ser humano, de cómo se formó. Ya no está concentrada la atención tanto en esos temas, sino que está más concentrado en otro tema en especial que tiene que ver con el sufrimiento. Muy en boga, ¿no es cierto?, con lo que estamos viviendo hoy día, nosotros como en el mundo, ¿ya? El tema del sufrimiento. Vemos países que están realmente desesperados porque se está muriendo mucha gente, sobre todo con este tema del coronavirus. Entonces ya no se debate sobre la teoría del Big Bang, sobre la evolución de las especies, sobre la creación. La gran pregunta, ¿no es cierto?, que se hace hoy día es sobre el tema del sufrimiento. ¿Por qué nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, predicamos a un Dios lleno de amor y lleno de compasión, pero que a la vez
este mismo Dios permite el sufrimiento? Esa es la gran pregunta, y que usted se da cuenta que no es una pregunta nueva, es una pregunta que se ha hecho muchas veces en la historia del hombre. La gran pregunta sobre el sufrimiento. ¿Puede Dios ser un Dios tan bueno y lleno de amor y que permita el sufrimiento? Esa es la pregunta. Así que la predicación de hoy día va en ese sentido, ¿no es cierto? Podríamos entender el por qué sufre un pecador, una persona lejos de Dios, ¿no es cierto? Entendiendo de que él sufre porque está lejos de Dios, que por eso le pasan cosas malas y por eso sufre. Pero, ¿cómo podríamos entender de que una persona cristiana, ¿no es cierto?, una persona entregada en las cosas del Señor, enteramente entregada a las cosas del Señor, pueda sufrir? Y sufrir muchas veces pérdidas irreparables en su vida. Puede sufrir una enfermedad, puede sufrir con, ¿no es cierto?, con un virus como el que anda hoy día, puede sufrir la muerte. ¿Por qué alguien justo, ¿no es cierto?, teniendo un Dios tan amoroso, tan grande como el Señor que nosotros adoramos, por qué se permite el sufrimiento para esas personas? Y un poco la respuesta la podemos encontrar en la Biblia. Pero antes una pregunta. ¿Podemos nosotros entender el sufrimiento? ¿Se podría llegar a entender qué dice su palabra con respecto al sufrimiento? El Salmo 34:19 nos abre el camino para poder entender un poco lo que habla su palabra sobre el sufrimiento. Salmo 34, verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Le librará el Señor. Como decíamos la semana pasada, también tomamos un punto sobre esto, ¿no es cierto? Decíamos que las aflicciones le llegan a moros y a cristianos, a todos. El sol sale, ¿no es cierto?, tanto para justos como para injustos. A todos, ¿no es cierto?, nos llega un momento en el que tenemos que sufrir, no solamente a los que no son cristianos, sino que a nosotros que somos cristianos también nos llega un momento en que tenemos que sufrir. El sufrimiento no pasa desapercibido para Dios. Muchas son las aflicciones del justo, un Dios, ¿no es cierto?, que tiene todo control, pero este mismo Dios que tiene todo control permite, ¿no es cierto?, en muchos el sufrimiento también. Jesús le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se fija? En la palabra del Señor un reconocimiento a que en el mundo tendremos aflicción, ya que no pasa desapercibido para Dios el hecho de tener aflicción, ¿ya? Es una realidad el sufrimiento, pero con Dios tenemos sí, obviamente, la victoria. No es desconocido para Dios el sufrimiento, pero sí ahí se marca la diferencia. El sufrimiento nuestro, con plena conciencia de Dios, es distinto a alguien que no conoce al Señor. Uno ve en los funerales, por ejemplo, los funerales cristianos son muy distintos a los funerales que no son cristianos. La gente se comporta de una forma, los que son cristianos, y de otra forma los que no son cristianos. Uno ve la desesperación, ve, no sé, el que están tan afligidos, tan desesperados que no hayan que hacer, cómo poder recuperar a la persona que murió, traerla de vuelta, y se dan cuenta que no pueden. En cambio los cristianos actúan, ¿no es cierto?, si la persona que se fue cristiana, y nosotros como cristianos actuamos de manera distinta, no desesperadamente, no locamente, ¿no es cierto?, que podamos de alguna forma salirnos de nuestra razón, ¿ya?
Nuestra realidad como cristianos es distinta. El Señor nos da la victoria. Dios nos acompaña en esa aflicción. No evita el sufrimiento, no evita la aflicción, nos acompaña a vivirlo. ¿Ya? En Juan capítulo 9, verso del 1 al 3, la palabra del Señor también nos habla un poco sobre los propósitos. Jesús, ¿a qué vino aquí a la tierra? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Verdad? Este hombre ciego se le presenta ante Jesús a un ciego de nacimiento, dice su palabra. A un ciego de nacimiento. Y la idea que tenían los judíos, la idea que tenían los fariseos, el mundo judío en general, era de que el sufrimiento, la enfermedad, la ceguera en este caso, la lepra en otros, era por motivo de que algo había pasado en la vida de la persona que estaba sufriendo la enfermedad o en sus antepasados, en este caso los padres, hoy podría decir los abuelos o los tatarabuelos, ¿no es cierto? Muchas generaciones hacia atrás podían haber tenido la culpa de que este hombre haya nacido así, por algún error que hayan cometido. Pero esta es una mala teología. Es una mala teología que aún ellos la tenían y se evidenciaba en estas preguntas que le hacían. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y la gran pregunta y la gran respuesta del Señor, ¿cierto? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si pudiéramos dar una respuesta, ¿no es cierto? Este hombre ya era un hombre ya adulto, ¿no es cierto? Ya era independiente de sus padres, por lo que usted puede leer un poco más abajo en esta historia. Era un hombre adulto, un hombre que nació ciego. Y si pudiéramos decir cuál fue el motivo de haber nacido ciego, ¿no es cierto? Podríamos decir para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué extraordinario todo el tiempo, ¿no es cierto?, en los propósitos de Dios, todo el tiempo que tuvo que pasar para que se manifestasen esas obras en esta persona. Entonces, cuando Dios quiere hacer su voluntad, nosotros no le podemos poner el tiempo a Dios. No le podemos decir, Señor, no te demores más de estos días, no te demores más de este tiempo en el sufrimiento, sino ayúdanos a pasar este sufrimiento, ayúdanos a pasar esta contrariedad que hemos tenido, ¿no es cierto? Eso es lo que debería haber en nosotros, en nuestro corazón. ¿Quién pecó? ¿Estos sus padres? ¿Para que naciese? No, no fue este ni sus padres, sino que para que se manifiesten las obras de Dios. Una respuesta, ¿no es cierto?, a un interrogante que quizás este hombre tenía durante toda su vida. ¿Qué interrogante tiene Dios? Y en cada una es particular. En cada uno de nosotros Dios tiene propósito. No son todos los propósitos iguales a cada uno de los seres humanos, pero sí Dios ciertamente tiene propósitos. Pablo también lo tenía bien claro, ¿no es cierto?, sobre los propósitos del sufrimiento. Cuando uno lee la palabra del Señor ahí en 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 12. Capítulo 12, desde el verso 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Preguntémonos cuál era el propósito del sufrimiento en la vida de Pablo. ¿No es cierto? Era para que el poder de Dios se manifestase a él. ¿Cuántos no quisieran tener un poquito de ese poder? Del poder de Dios. ¿No es cierto? Pero muchas veces decimos, pero si tengo que sufrir para tener un poquito de poder, entonces muchos dirían, lo pensarían, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios deseamos un poquito de su poder, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes entonces de que no va a pasar desapercibido en nosotros el sufrimiento. Debemos pasar por ello. Debemos sufrir en momentos de nuestra vida, y no una vez, sino que pueden ser varias veces. Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice, en las afrentas, en necesidades. ¿Cuántas veces el apóstol pasó necesidades, pasó hambre? A lo mejor no tenía dónde dormir, pasó frío, ¿no es cierto? No sé, muchas necesidades, persecuciones, ¿verdad? Cuando lo dejaron casi muerto a las afueras de Listra, ¿no es cierto? Lo golpearon tanto que pensaban que estaba muerto y lo tiraron para afuera de la ciudad. En angustias. ¿Cuántas veces no pasó todas estas cosas y juntas muchas veces, ¿verdad? No podemos nosotros ponernos por sobre Él, por sobre lo que Él pasó, o creernos más importantes o creernos menos importantes, sino que debemos identificarnos también con las persecuciones, con todo lo que Pablo pasó. Y dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso es poder entender que estos siervos de Dios también pasan por luchas, por muchas necesidades, pero que nunca renegaron contra Dios, nunca, ¿no es cierto?, fue el quejarse en contra de Dios, sino, Pablo, podemos decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cierto? Hablándole a este joven predicador Timoteo, Pablo les aclara que todos aquellos que quieren servir al Señor tendrán que sufrir persecución. Y no solamente persecución, sino que yo me atrevo a decir todo tipo, ¿no es cierto?, de sufrimiento. Para cualquiera de nosotros el sufrimiento lo vemos como algo negativo, algo ilógico que no debería pasar al ser humano, algo irónico, ¿no es cierto?, malo, detestable. El sufrimiento no lo debería tener nadie en esta tierra. Yo he tenido varias experiencias en cuanto a visitas a enfermos, y muchas veces esos enfermos han estado con mucho dolor, con mucha aflicción en su cuerpo. Me tocó ir a la casa de una señora en Ovalle, y esta señora era mamá de una autoridad en Ovalle. Y ella se revolcaba en su cama. Mientras yo la visité, estaban algunos familiares, y ella se revolcaba en su cama con dolor. Fue muy traumante, fue muy traumante. Nunca había visto una escena como esa. Y ella estaba con mucho dolor y gritaba.
De hecho, apenas pude orar, porque ella me interrumpía con sus gritos. No podía concentrarme. Era tremendo. Eh, entonces, obvio, con ese tipo de testimonios, uno dice que cómo va a ser positivo el sufrimiento, la aflicción. ¿Cómo va a ser positivo? ¿Cómo yo voy a sacar una lección buena de este sufrimiento? ¿No es cierto? No cualquiera puede decirlo. Voy a sacar una lección de esto. Eh, Podemos decir, ¿no es cierto?, que el sufrimiento tiene muchos propósitos para nuestras vidas. Y todos son distintos los unos con los otros, ¿no es cierto? Y, y una de las cosas que el sufrimiento hace es sacar o lo mejor o lo peor de nosotros. Cuando una autoridad hace pocos días atrás escuchaba y, y escuchaba del orden de la gente, cómo las personas estaban siendo bien ordenadas para guardar su cuarentena, para hacer sus cosas, se organizaban las familias para comprar, para hacer todo lo que tenían que hacer con el total resguardo que esta pandemia meritaba. Pero decía, habían otros que realmente no han resguardado en comunas donde está 100%, ¿no es cierto?, en cuarentena, debían guardar cuarentena, no lo habían hecho y eran muy irresponsables. Entonces decía, esto debería sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, ¿no es cierto? El sufrimiento debería sacar de nosotros lo mejor, no lo peor. ¿Cómo reaccionamos, ¿no es cierto?, ante el sufrimiento? Uno como padre critica mucho a sus hijos, ¿no es cierto?, pero en el sentido de poder enseñarles que de una mala lección o de una mala experiencia deben sacar lo bueno, porque a veces se desesperan, ¿no es cierto?, pasa algo trágico y se desesperan y no hayan que hacer. Y nosotros deberíamos eh, ser certeros en nuestra reacción y poder no desesperarnos, confiando en que el Señor está primeramente con nosotros. No deberíamos desesperarnos. El sufrimiento, queridos, revela realmente lo que somos. Realmente lo que somos. En esta historia que les voy a mencionar, encontramos a dos personajes. Un matrimonio que uno reacciona de una forma ante el sufrimiento y el otro reacciona de una forma muy distinta ante el sufrimiento, ¿no es cierto? Y se demuestra lo mejor y lo peor del ser humano. En el caso de Job, el sufrimiento sacó a relucir de él lo que había realmente en su corazón, su carácter. Dios sacó a relucir en Job su firmeza, su fidelidad. Sacó a relucir su madurez y su espiritualidad. Yo no les voy a contar la historia de Job, usted bien la sabe, bien la conoce, ¿no es cierto? Pero en medio de este sufrimiento, en medio de todo lo que había perdido Job, en medio de que se murieron sus hijos, de que perdió toda la cosecha, de que perdió todos los animales, de que hasta los empleados se murieron, todo el mundo perdió a todas las personas que estaban a su alrededor y personas que para nosotros nos dan cierta seguridad, la familia, ¿no es cierto?, los amigos, las personas que están a nuestro alrededor. Él lo perdió todo, ¿no es cierto? Pero, y más encima le dio una lepra horrible que le significaba incluso rascarse, ¿no es cierto?, con tejas, ¿no es cierto?, con pedazos de piedra, se rascaba sus brazos, sus piernas, su cuerpo entero por la picazón que le daba esta lepra. Pero Dios, si usted lee al principio de la historia, fue Dios quien permitió
para Job que le pasara todas estas cosas. Él les permitió. Él le dio permiso, ¿cierto?, a Satanás para que tocase su cuerpo. Pero no debía tocar su alma, que esa le pertenecía a él. Y Satanás se ensañó con él, ¿no es cierto? Y hasta lo hizo perder todas sus cosas y más encima una enfermedad horrible que le dio en su vida. Pero Dios sacó a relucir lo mejor de Job. En el caso de su esposa, el sufrimiento sacó lo peor de ella. Se convirtió en una persona déspota, sin respeto a Dios ni a su esposo. Sacó lo peor porque mientras estaba con Job, ella simulaba ser creyente. Seguramente compartía con Job, ¿no es cierto?, los holocaustos, cuando Job presentaba, ¿no es cierto?, quemaba holocausto a Dios, y lo honraba, y ahí estaba su esposa a su lado, ¿verdad? La convirtió, el sufrimiento que les pasó a ellos como familia, sacó lo peor de ella, demostró lo hipócrita que era, ¿verdad? Y solamente estaba con Job para simular nomás, o solamente por conveniencia. Es muy fácil vivir cristianamente cuando todas las cosas están bien, cuando no hay problemas en la vida, cuando todo marcha a las mil maravillas. Es fácil agradecer al Señor cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones. Es fácil decirle, Señor, te amo, cuando todo marcha muy bien. Dios pesó el nivel espiritual de Job. Con esta tragedia que le pasa a Job, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dando a entender de que él no tenía nada, absolutamente nada, ¿no es cierto?, por cual poder sujetarse, decir, esta es mi seguridad. No tenía nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios le permitió que sufriera y se descubrió su verdadera naturaleza espiritual. Él era un hombre íntegro, como dice su palabra, un hombre íntegro, que ni la mayor de las pruebas lo hizo retroceder y mirar atrás. En cambio, a ella, a su mujer, le hizo relucir lo peor que tenía, y a lo mejor lo tenía muy guardado en su corazón. Job decía, ¿acaso recibiré solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Respondiéndole un poco a su esposa. ¿Acaso recibiré solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Y su esposa, al ver la fidelidad de Job que le tenía a Dios, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire qué buen consejo, qué mujer tan sabia. Qué mujer tan sabia. Qué tremenda. Para el hombre o la mujer verdaderamente convertido, no hay dolor, no hay prueba, no hay aflicción o tragedia que lo haga reaccionar negativamente ante Dios. El sufrimiento revela nuestro verdadero carácter ante el Señor. Son lecciones, ¿no es cierto?, que Dios nos hace pasar para poder aprobar. ¿Y cómo sabe que Dios nos está probando en esta tierra? Y que Dios tiene determinado tiempo para nosotros en esta tierra. Mientras tanto, Dios nos está probando para ver si pasamos el examen o no. O le dijimos de aquí para afuera, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Se lo dijo de aquí para afuera? ¿O se lo dijo de corazón? Verdaderamente Dios le convirtió su corazón de piedra a uno de carne, y que late por él.
¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su reacción ante la tragedia? ¿Qué pasaría si el día de mañana no tiene a su hija, a su hijo? ¿Renegaríamos ante Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Como cristianos podemos decir que Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hebreos 4:16, vamos a volver al pasaje que leímos desde un principio. Habíamos leído, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto?, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos a una persona que esté ajena a nuestras debilidades, porque él mismo pasó, ¿no es cierto?, por sufrimiento. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, porque si hablamos de sufrimiento, ¿no es cierto?, uno que padeció sufrimiento real, ¿no es cierto?, en su cuerpo, que le dolió los latigazos, que le dolió todo su cuerpo, y que lo hizo por ti, lo hizo por mí, es Jesucristo. Él sí que sufrió, y él tenía que pasar por ese sufrimiento para que Dios cumpliera el propósito que tenía para nosotros en él. Así que la próxima vez que nos quejemos, que pasemos por algo o que nos asustemos con alguna pandemia, pensemos que Dios tiene propósitos y que debemos confiar en Él en nuestras vidas y que para Él no pasamos desapercibidos. Al contrario, Él vive pendiente de nosotros. Que sea esta palabra en usted y que pueda usted sacarle provecho ante su familia, ante sus amigos, ante con quien converse. Cuando le digan, oye, está todo perdido, está fatal esto que está pasando, le diga, confiemos en el Señor. Él tiene al mundo en sus manos y no nos dejará solos. Así que confiemos, no nos desesperemos. Él tiene el control. Dios te bendiga. Espero poder verles pronto, poder abrazarnos, poder juntarnos nuevamente. Por mientras lo vamos a hacer a través de estos videos. Así que hasta que nos volvamos a encontrar y abrazar, Dios te bendiga.